Hola a todos. Hay historias que no comienzan con grandes cosas, sino que tienen su origen en una pequeña casa, una noche fría, y algunas personas aprendiendo a quedarse juntas después de muchas rupturas. En esa Navidad, cuando las luces de la calle comenzaron a brillar, la familia de Huyen se preparaba en silencio para una comida sencilla. No había árbol de Navidad grande ni regalos lujosos, solo el calor de la cocina y corazones que lentamente volvían a encontrar lo que se llama familia. Allí estaba Ye, un hombre callado con promesas nunca dichas. Estaba Huyen, una mujer que ya estaba acostumbrada a ser fuerte, pero que en lo más profundo de su corazón todavía necesitaba un refugio. Y estaba Maya, una niña que había crecido sin los brazos de su padre, aprendiendo a creer que el amor es algo real. Esta historia no tiene magia, solo decisiones para quedarse. No hay héroes, solo personas comunes, pero lo suficientemente comprensivas como para sanar a los demás cada día. Si estás leyendo estas líneas, probablemente en algún lugar dentro de ti también hayas deseado un hogar. Alguna vez hayas querido una comida llena de risas y hayas soñado con decir la palabra familia sin sentir dolor. Quédate conmigo, sigue el viaje de la familia de Huyen en esa noche especial de Navidad. Si sientes el calor de esta historia, no olvides dar un like y deja algunas palabras de cariño para Huyen, Ye y la pequeña Maya, porque a veces solo una palabra de ánimo puede ser el regalo más grande. La historia comienza justo ahora. La Navidad se acerca rápidamente. Afuera, el viento frío se cuela por cada rincón, trayendo el aroma a pino y las melodías navideñas que suenan suavemente desde algún lugar del vecindario. La pequeña casa de Huyen brilla con una luz cálida y amarilla, una luz que no es deslumbrante, pero suficiente para ahuyentar la soledad de los años pasados. En la cocina, Ye está ocupado preparando la comida. No es un experto en la cocina elaborada, pero hoy todo lo hace con más cuidado que de costumbre. Cada zanahoria es pelada con esmero, cada hoja de verdura es lavada a fondo, como si pusiera en cada paso todo su respeto. Huyen está de pie junto a él cocinando y observando en silencio. Se da cuenta de que desde que Maya llegó, Ye ha cambiado mucho. Habla menos, se ha vuelto más serio, pero sus ojos siempre están llenos de responsabilidad. Maya está sentada en la mesa moviendo las piernas, abrazando un oso de peluche viejo. La niña mira a Ye con ojos brillantes. «Tío Ye, ¿qué es la Navidad?» Ye se detiene un segundo. Se gira, se agacha frente a Maya y su voz se suaviza. Navidad es un día en el que las personas se quedan juntas, cariño. Es un día para amarse más. Maya inclina la cabeza con ingenuidad. Entonces, ¿puedo salir a jugar en esta Navidad? Esa pregunta hace que el corazón de Ye se apriete. Sabe que para otro niño sería una pregunta normal, pero para Maya es un pequeño sueño que había sido olvidado por demasiado tiempo. Ye sonríe, le limpia suavemente el polvo de la mejilla. Claro, te lo prometo, en esta Navidad te llevaré a jugar. Veremos un árbol de Navidad grande con luces brillando por todos lados. ¿Te gusta, Maya? Abre los ojos sorprendida y asiente rápidamente. Sí, de verdad, de verdad. La voz de Ye es profunda pero firme como una promesa. Huyen se gira como si estuviera probando la sopa, pero sus ojos están llenos de lágrimas. Sabe que esa promesa no es solo una salida a jugar. Es la forma en que Ye está poco a poco compensando a Maya en lugar de Tuk, el padre biológico que dejó demasiadas heridas. La cena está casi lista. En la mesa solo hay platillos sencillos, una sopa humeante, carne estofada con un toque de pimienta, algunas rebanadas de pan dorado. Pero Maya mira la mesa como si fuera algo muy especial. Se sienta derecha, junta las manos y susurra: «¿Puedo comer con papá? Digo, con tío Ye y mamá Huyen». Toda la cocina se queda en silencio. Huyen contiene la respiración. Ye se queda congelado por un momento.
No corrige lo que dijo la niña, solo suavemente se sienta junto a Maya. Su voz se quiebra un poco. Sí, comeremos juntos. Durante la comida, Maya sonríe más de lo habitual. Cuenta todas las pequeñas cosas de la escuela, las historias de la maestra de sus amigos. Ye escucha atentamente, asintiendo de vez en cuando, añadiendo más comida en el plato de Maya. Ese gesto es tan natural como si lo hubiera hecho toda su vida. A veces Maya, sin darse cuenta, apoya su cabeza en la mano de Ye. Un gesto tan pequeño pero que hace que el corazón de ese hombre se detenga. No se atreve a moverse, solo baja la cabeza. Respira profundamente para contener las emociones que están a punto de desbordarse. En ese momento piensa en Tuk. Recuerda las heridas, las lágrimas que Maya había derramado en silencio. Y Ye se dice a sí mismo que sin importar cuán doloroso haya sido el pasado, no dejará que se repita. Después de la comida, Ye recoge la mesa mientras Huyen limpia las manos de Maya. La niña levanta la vista hacia ellos con voz suave pero llena de esperanza. Este año en Navidad estaremos todos juntos, mamá. Huyen sonríe y abraza a la niña. Sí, todos juntos. Ye está de pie detrás, su mirada es tranquila pero cálida. Y a partir de ahora, siempre será así. Fuera, las campanas de Navidad suenan en la noche. La pequeña casa no tiene un gran árbol de Navidad ni regalos lujosos, pero hay 3 personas sentadas juntas, aprendiendo a amarse, aprendiendo a sanar una a la otra cada día. Para Maya, esa es la primera Navidad en la que siente realmente lo que significa la palabra familia. Y para Ye es el comienzo de una promesa de toda una vida: amar a la niña con todo lo que tiene para compensar una infancia que le faltó la figura de un padre. A la mañana siguiente, cuando la niebla ligera aún cubría los techos de las casas, el pequeño patio frente a la casa de Huyen estaba más animado de lo habitual. Bibi corría alrededor del patio, su cola moviéndose de un lado a otro, ladrando de vez en cuando como si estuviera llamando a todos para que se despertaran. El sonido de sus pequeñas patas en el suelo de tierra y su respiración agitada daban vida a la mañana en la zona montañosa. Dentro de la casa, Huyen se sentó suavemente. La luz de la mañana entraba por la rendija de la ventana, iluminando las 2 caras que dormían profundamente a su lado. Maya enrollada en la manta con las mejillas rosadas y Ye acostado de lado con una mano cerca de la niña como un hábito protector. Huyen se quedó observando durante un rato. Ese momento de paz era tan perfecto que temía que cualquier sonido pequeño pudiera romperlo. Se agachó y suavemente dijo: Ye, despierta, ya es de día. Ye se movió levemente y abrió los ojos. Durante unos segundos estuvo confundido, pero al ver a Maya durmiendo tranquilamente, su mirada se suavizó al instante. ¿Ya es de día, cariño? Huyen sonrió. Sí. Hoy aún tienes que llevar a Maya al mercado. Como si recordara algo importante, Ye se levantó rápidamente. Miró a Maya y le dio un pequeño golpecito en el hombro. Maya, despierta. Hoy vamos al mercado. Maya se movió en la cama con los ojos aún medio cerrados, pero en cuanto escuchó mercado, se sentó de golpe. «¿De verdad, tío Ye? ¿Puedo ir también? Sí, iremos juntos. Bueno, con tío Ye». Ye sonrió un poco avergonzado, pero con calidez. Fuera, Bibi se acercó a la puerta ladrando. «¡Guau!», como si estuviera de acuerdo. Maya soltó una risa cristalina y su risa llenó toda la casa pequeña. Un rato después, los 3 estaban listos. Maya llevaba un abrigo viejo pero limpio con 2 trenzas hechas por Huyen. Ye se puso una chaqueta desgastada y sostuvo la mano de Maya con firmeza. El camino hacia el mercado estaba más concurrido que de costumbre. El bullicio de las compras, las risas, el olor de las verduras frescas y el pan recién horneado se mezclaban en el aire. Para Maya todo era nuevo. «Tío Ye,
¿Por qué hay tanta gente aquí? Porque todos quieren comprar cosas ricas para sus familias, cariño. Maya asintió con la cabeza. Luego de repente tiró de la mano de Ye y lo llevó frente a una cesta de verduras. Vamos a comprar estas verduras para mamá Huyen. ¿Sí, tío? A mamá le gustan mucho las verduras. Ye se quedó quieto un segundo. Miró a la niña, su corazón se suavizó. Claro, vamos a comprarlas. Maya, elige tú. La niña escogió con cuidado tomando cada manojo de verduras y cada tomate con una expresión seria como si estuviera haciendo algo muy importante. Ye se quedó atrás observándola en silencio, sintiendo algo que nunca había experimentado antes, la sensación de ser un verdadero padre. Luego compraron algo de carne, unos huevos y un pastel pequeño que Maya insistió en llevar. Este pastel es para que mamá lo coma de postre, tío. Ye no se negó. Sabía que era la manera en que la niña aprendía a dar amor. De regreso a casa, Maya no paraba de hablar. Hoy al mediodía voy a ayudar a tío a cocinar. Ya sé cómo lavar las verduras, ¡qué bien! Ye acarició la cabeza de la niña, una sonrisa rara se asomó en su rostro iluminado por el sol. Cuando llegaron a casa, Huyen ya había encendido la estufa. Al ver que los dos llegaban con las manos llenas, se sorprendió un poco. ¿Han comprado tanto? Maya corrió hacia ella y la abrazó. Nosotros vamos a cocinar para mamá. Tienes que comer todo. Huyen se rió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. En la cocina, Ye y Maya lavaban las verduras y cortaban los ingredientes. Maya lo hacía despacio, el agua salpicaba por todos lados, mientras Ye con paciencia le enseñaba paso a paso. No había gritos, solo palabras suaves de corrección. Esa tarde, Huyen comió muy bien. No porque la comida fuera complicada, sino porque en ella estaba el corazón de dos personas que ella amaba profundamente. Ye miró a las dos y en su corazón pensó, con tal de tener mañanas como esta, cualquier cansancio será soportable. El mediodía pasó lentamente en la pequeña casa donde el aroma del arroz recién hecho se mezclaba con el calor de la estufa, haciendo que el corazón de las personas se tranquilizara de una manera extraña. La luz suave del sol atravesaba la ventana cayendo sobre la mesa de madera vieja, dejando rayas de luz tan suaves como la seda. En la mesa, ya algo desgastada por los años, la comida estaba dispuesta con orden sencilla pero familiar. Un tazón de sopa caliente con vapor, un plato de verduras frescas recién recogidas del jardín, un poco de carne guisada con un color marrón brillante perfumada con pimienta y cebollas fritas. No era una comida lujosa, pero ese día esa comida parecía más completa que nunca, porque alrededor de ella había 3 personas sentadas juntas compartiendo una paz tan verdadera. Maya estaba en el centro sentada con la espalda recta como una persona adulta. Sus pequeñas manos estaban cuidadosamente colocadas frente a su tazón, y su mirada brillaba mientras observaba alrededor, llena de emoción, pero también con timidez, como si temiera que con solo parpadear este cálido momento se desvaneciera. Ye estaba sentado frente a ella, observando en silencio a las 2 mujeres. Su mirada era tranquila pero suave. Le puso un trozo de carne pequeña en su tazón, sopló ligeramente para que se enfriara y lo colocó con cuidado en su plato, hablando lentamente con una voz cálida. «Come, cariño, está caliente». Maya asintió con la cabeza con fuerza. Sus ojos se iluminaron de alegría. «Sí». Huyen observaba la escena, una ligera sonrisa se asomó en sus labios. Su corazón se apretó un momento, pero luego se suavizó. Hacía mucho tiempo que no podía sentarse a comer una comida, sin que su corazón estuviera apretado por la preocupación, sin sentir inseguridad por el mañana. Solo era comer, ver reír a su hija, y sentir el calor que emanaba de la pequeña cocina. La comida pasó lentamente entre pequeñas charlas. Maya contó historias sobre su clase, sobre el gato de la profesora, sobre su paseo al mercado con tío Ye.
el sonido de los tazones y los palillos chocando suavemente el resoplido de Bibi debajo de la mesa que a veces se restregaba la nariz y movía la cola se mezclaban todo en una melodía muy sencilla y tranquila, la paz que solo se puede valorar después de haberla perdido. A mitad de la comida Ye de repente dejó los palillos. Miró a Maya, su mirada brillaba con algo de expectativa y nerviosismo como un niño a punto de revelar su secreto. «Esta noche te llevaré a la iglesia, ¿vale?» Maya levantó la vista sorprendida con los ojos bien abiertos. «¿A la iglesia, tío?» «Sí. Hay un árbol de Navidad muy grande, muy alto, con luces brillando por todos lados». Ye hizo una pausa y su sonrisa se hizo más evidente. Y además dicen que Santa Claus llegará allí en su trineo. Cuando terminó de hablar, Maya se quedó quieta por un segundo. Luego, en un parpadeo, se levantó de su silla casi volcando su tazón. «¿De verdad, tío Ye, Santa Claus, con renos de verdad?» Su voz llena de emoción resonó por toda la casa. Maya reía tan fuerte que las lágrimas brillaban en sus ojos, abrazando su pecho con ambas manos, como si temiera que esa alegría fuera solo un sueño. Huyen rápidamente la reprendió con suavidad. «Tranquila, hija, no vayas a volcar el tazón». Pero ella tampoco pudo evitar sonreír. Hacía tanto tiempo que no veía a Maya tan feliz, una felicidad completa, sin reservas, sin miedo, sin necesidad de mirar hacia atrás. Ye miraba a la niña, su corazón se suavizó. Habló lentamente como si temiera romper esa emoción tan pura. «Esta noche recuerda ponerte un abrigo calentito. Hace mucho frío». Maya asintió rápidamente. «Sí, me pondré un abrigo muy calentito y también llevaré una bufanda». Luego volvió a mirar a Huyen. Su voz se volvió más suave, más suplicante. «Mamá, ¿vienes conmigo?» Antes de que Huyen pudiera decir algo, Ye intervino con voz suave pero firme, tan natural. «Mamá Huyen llevará a Maya en brazos». La cocina quedó en silencio por un momento muy breve. Huyen levantó la vista y miró a Ye. En sus ojos no había incomodidad ni duda, solo comprensión y suavidad, como si fuera lo más natural del mundo. Maya, al escuchar esto, corrió a abrazar a Huyen. «¿De verdad, mamá, me llevarás en brazos?» Huyen abrazó a su hija, su mano tembló ligeramente. Las lágrimas cálidas se acumulaban en sus ojos, pero sonrió. «Sí, mamá te llevará». Ye miró a las dos, su corazón se apretó y luego se llenó de calor. Entendió que esa noche no solo era un paseo de Navidad. Era el primer recuerdo de Maya, el recuerdo de una noche en la que le tomaron la mano, en la que la llevaron en brazos, en la que creyó que realmente pertenecía a una familia. Fuera, el sol de la tarde comenzaba a esconderse, cediendo su lugar al frío suave del final del año. Pero en esa pequeña casa, una luz diferente se encendía, la luz del amor, cálida y duradera, más brillante que cualquier árbol de Navidad. La noche comenzaba a caer, y el frío de fin de año invadía el camino hacia la iglesia. Las luces de Navidad estaban colgadas en lo alto, su luz amarilla y cálida se extendía como un camino. Las campanas sonaban con claridad en tonos cristalinos y sagrados, haciendo que el corazón de las personas se detuviera un momento. Ye caminaba al lado con una mano sosteniendo a Maya y la otra cubriendo el viento para proteger a las dos mujeres. Huyen llevaba a Maya en brazos, su abrigo delgado envolvía su pequeño cuerpo. La niña apoyaba la cabeza en el hombro de su madre, pero sus ojos estaban bien abiertos, redondos de sorpresa. Al pasar por la puerta de la iglesia, Maya exclamó suavemente: «Mamá, es tan bonito». Delante de ella estaba un árbol de Navidad enorme, alto y elegante en medio del patio. Las luces de colores brillaban como estrellas caídas y las bolas de Navidad reflejaban la luz en destellos. Debajo del árbol había una figura de Santa Claus, renos y cajas de regalos perfectamente alineadas, tan brillantes como si hubieran salido de un sueño. Maya abrazó con fuerza el cuello de Huyen, su voz temblando de emoción. «Pensé que eso solo existía en la televisión».
Huyen también se quedó quieta. Estaba en silencio, sintiendo que su corazón tocaba algo muy sagrado. Durante tantos años se había acostumbrado a pasar las Navidades en silencio, caminando rápido por las calles llenas de gente. Pero en ese momento, bajo las luces de Navidad brillando y rodeada de risas, se dio cuenta de que también merecía ser feliz. Ye estaba detrás observando en silencio a las dos. Al ver la mirada de Huyen llena de alegría y sorpresa, dijo suavemente: «Si te cansas, lleva a Maya, yo iré despacio». Huyen asintió. Maya miró a Ye y gritó emocionada: «Tío Ye, veo los renos y tienen alas. Sí, esta noche seguro Santa Claus vendrá aquí». Ye sonrió, su voz profunda pero cálida. Se unieron a la multitud que estaba frente a la iglesia. Los villancicos comenzaron a sonar suaves y profundos. Maya no entendía todas las palabras de las canciones, pero movía su cuerpo al ritmo de la música, aplaudiendo suavemente en el hombro de su madre. Huyen se inclinó hacia abajo y besó suavemente el cabello de la niña. «¿Estás feliz, cariño Maya?», asintió con la cabeza con fuerza, sus ojos brillando. «Mucho, mamá, nunca he sido tan feliz». Esas simples palabras hicieron que el corazón de Huyen se apretara. Abrazó a su hija más fuerte, como queriendo compensar todos los años de escasez que había vivido. De repente, desde lejos, se oyó el grito de la multitud cuando apareció alguien disfrazado de Santa Claus, montado en un trineo decorado con renos. Maya casi se quedó sin aliento y luego gritó suavemente de felicidad: «Ahí está Santa Claus, mamá, sí que viene». La niña extendió la mano sin apartar la vista de la figura. Huyen sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginó que un simple momento como este podría llenar su corazón de esa manera. Ye estaba junto a ellas observando a Maya en los brazos de Huyen. En su corazón, una sensación extraña lo invadió, una mezcla de felicidad y gratitud. Entendió que no todos los regalos tienen que venir envueltos en papeles bonitos. Hay regalos hechos de presencia, de tomar la mano de alguien en una noche fría de Navidad. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar, resonando en el aire. Bajo las luces brillantes, Huyen llevaba a Maya en brazos de pie junto a Ye. Los tres se quedaron en silencio, uno al lado del otro, sin necesidad de decir nada. En ese momento, entre la multitud frente a la iglesia, ya no eran solo personas que habían sufrido, que habían estado solas. Eran una pequeña familia aprendiendo a ser felices poco a poco, bajo la luz de una Navidad tranquila.